Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a Poder Ciudadano. Estamos muy contentos porque después de 5 meses de para hemos vuelto recargados además en un año electoral con nuestro ojo periodístico para seguir fiscalizando todo lo que se viene en este año de elecciones en las regiones y en los municipios. Tenemos un programa de lo más interesante, un programa de estreno. Antes que nada, quisiera también decirles que tenemos un nuevo productor que se llama Rafael Ponce, un periodista muy trome, que estamos muy contentos de tenerlo, y Giovanna Castañeda, nuestra reportera estrella. Con este equipo vamos a empezar hoy una nueva edición de Poder Ciudadano, más los reporteros de la red que nos acompañan y que nos proveen de todos los reportajes que vamos a publicar de acá hasta el final del año, todos los jueves a las 4 de la tarde. Hoy tenemos un reportaje sobre Madre de Dios, sobre el panorama general que deja Madre de Dios tras casi un mes de huelga minera, después de las medidas del gobierno para fiscalizar y para reducir pues, este problema tan grave que afecta a la región Madre de Dios. Y luego vamos a tener una entrevista con Lenín Valencia de la SPDA, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, para conversar un poco sobre el impacto de este problema serio que afecta tanto, no solamente a la región, sino en general al país. Pero antes, para los que recién se enganchan con Poder Ciudadano, para los que recién nos conocen, queremos pasarles un videíto muy pequeñito sobre nuestro trabajo. Vamos con el video. Luchar contra la impunidad es, de alguna manera, luchar contra la corrupción. Eso es lo que pretende Poder Ciudadano. Y bienvenidos al 19º programa de Poder Ciudadano. Hemos logrado 2 casos que sean judicializados. Vemos sospechoso, además, siempre fiscalizando y poniendo el ojo en la corrupción. Bueno, hemos sacado desde trata de personas en Puno hasta corrupción en las municipalidades. Tenemos realmente varios reportajes. A raíz del reportaje difundido hace 2 semanas por Poder Ciudadano sobre el sospechoso boom inmobiliario del alcalde del distrito de Yanaguara, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación al burgomaestre por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La imagen que observa no es el de un lugar cualquiera. Es una clara escena de lo que son capaces las organizaciones de trata de personas en La Rinconada, un lugar recóndito en la región Puno. Considerando que desde el año 2006 se aprobaron millonarias transferencias en obras de saneamiento para Lambayeque, urge conocer por parte del Ministerio de Vivienda si se están cumpliendo metas, plazos y objetivos, ya que la información pública sobre el tema es escasa. Analí el mes pasado postuló a la Universidad Peruana Unión e ingresó a la carrera de Ingeniería de Sistemas. Con su certificado de ingreso postuló a una beca del programa Beca 18 para financiar sus estudios superiores. Estaba confiada en conseguir la beca. Pero el 30 de abril, tras la publicación de los resultados de Beca 18, se dio con la sorpresa de que no había sido seleccionada. Poder Ciudadano estuvo allí para investigar qué pasaba con el programa Beca 18 en Puerto Maldonado. Tenemos más de 60 programas emitidos, estamos contentos por eso. De ellos, el 25% han tenido efecto tanto a nivel de rebotes como en cuanto a lograr ventajas para los casos que hemos conseguido. Somos conscientes de las carencias que tiene la prensa de las provincias, de las regiones, pero nosotros les podemos ayudar solamente conociendo cuáles son las denuncias, si están bien sustentadas, y podemos trabajar en equipo. Queremos invitar a las instituciones, a las empresas, a los ciudadanos, a las ONGs, a que se sumen a este esfuerzo que es una cruzada contra la corrupción, porque eso hará que los negocios sean mejor, que la vida sea mejor, que los servicios del país sean mejor y que todos vivamos de manera mucho más solidaria y democrática. Estas son las noticias. No tengo más que decirles con el tema de Poder Ciudadano. Esto es, nuestro foco es la lucha contra la corrupción. Y por eso tenemos ahora un pequeño video de una nueva sección que se llama Radar Ciudadano, donde tenemos los comentarios de la coyuntura política, lo más importante que ha pasado esta semana. Vamos con el video.
Estas son las noticias más importantes en nuestro Radar Ciudadano. El juez penal de la Corte Superior del Santa, Richard Concepción, ordenó prisión preventiva por 18 meses contra el presidente regional de Ancash, César Álvarez, y una serie más de implicados por el caso La Centralita. La medida incluye al alcalde de la provincia del Santa, Luis Arroyo Rojas, y al empresario Martín Belaún del Ocio. La Fiscalía Anticorrupción inició una investigación preparatoria contra el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, por el presunto delito de peculado doloso. Castañeda es acusado de cobrar irregularmente bonos mensuales como presidente regional. Una mayoría de peruanos no cree que el Poder Judicial, la Contraloría, el Congreso y hasta el Presidente de la República tengan interés por enfrentar la corrupción. Así lo reveló una encuesta de GFK realizada esta semana. 25 personas de la Contraloría que investigan la gestión del presidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas, denunciaron ser víctimas de seguimiento e incluso de agresión física por personas que serían cercanas a esta autoridad. Bueno, simplemente para comentar que el caso Álvarez, el caso Ancash, es ejemplar, realmente demuestra que cuando hay voluntad política las cosas se pueden hacer y bien, y esperemos que así sea con todas estas presidentes regionales y autoridades denunciadas antes de que haya la elección regional. Y ahora vamos con lo que prometido, lo que les decía al inicio. Giovanna Castañeda ha hecho un reportaje en Madre de Dios tras los sucesos de la huelga y toda esta hondanada antiminera que, bueno, que está protestando por una situación muy grave en Madre de Dios. Vamos con el reportaje. Este oro, señores, ¿sabes de dónde es? A ver, en voz alta, ¿de dónde es el oro? ¡Más fuerte! Sabemos que estamos contaminando, pero sin embargo el gran culpable es el gobierno central. Te lo juro, que mientras exista la Federación Minera, porque no existen otras autoridades, nunca jamás nos quitarán nuestro trabajo. Madre de Dios está secuestrada, y no es solo porque existen cerca de 100.000 personas que registran niveles de contaminación por mercurio, haya más de 4.500 personas explotadas sexualmente, o porque más de 50.000 hectáreas de bosques han sido deforestadas. Esta región ha recibido una extraña maldición por un metal precioso, el oro. Madre de Dios representa eso, ¿no? El epicentro de un crecimiento desordenado, caótico, es la otra cara del boom de la minería, que está teniendo impactos ambientales, sociales y económicos bastante dramáticos. En Madre de Dios hay dos bandos, el gobierno y los mineros. El último paro, que duró 22 días, demostró que el Estado tiene todas las de perder. Esta región es un estado aparte. Dos decretos supremos que controlan el combustible y los insumos químicos para la minería son las pruebas de esta crisis y que fueron creados para gobernar a Madre de Dios. El tema de Madre de Dios yo creo que es una agenda bastante específica en relación al tema de la minería informal. Entonces hay esta particularidad, y esa sí es una particularidad que no ocurre en otras regiones del país. Hay una zona abiertamente de exclusión para la actividad minera. Entonces, al ser de exclusión minera, sin duda estamos hablando de actividad ilegal, ¿no? Creo que el caso de Madre de Dios es la única región donde el 50% de la actividad económica de Madre de Dios tiene relación con esta actividad minera informal e ilegal. Es decir, cualquier decisión que busque tocar esta actividad sin duda va a crear una respuesta como la que hemos visto en los últimos años en el país. En Madre de Dios, o estás con el alto comisionado para la interdicción y formalización de la minería, Daniel Urresti, o estás con el pueblo. Se lo juramos por todas las sagradas escrituras de la Biblia que ese señor Urresti, cuando acabe este poder, este gobierno abusivo, va a estar al lado de Alejandro Guzmán. ¡Basta ya de abusos y atropellos que se vienen cometiendo en esta localidad! El futuro tampoco es muy prometedor. Aspirantes al gobierno regional están vinculados con la minería y para agravar más la situación, la prensa está bajo constante amenaza.
Estos son dos de los candidatos al sillón regional que están vinculados con la minería informal. Juan Imura, del movimiento Fuerza por Madre de Dios, es un empresario de Laberinto, distrito netamente minero. Además de tener 2 petitorios de formalización por concesiones, es dueño del comercial Corihuasi, tienda que vende artículos para la minería. FEDEMIN hace un gran esfuerzo para la formalización de los grandes mineros que existen en la región Madre de Dios, pero sin embargo no es apoyado por nuestras propias autoridades. La minería no es un problema, sino tiene un problema de solución. Simón Horna, del movimiento Amor por Madre de Dios, es otro candidato al gobierno regional que también está vinculado con la minería. Horna participó del último paro minero y se comenta que Aquiles Velázquez irá como vicepresidente regional. Velázquez es un conocido minero y en 2011 fue presidente de la Federación Minera de Madre de Dios. Nosotros hemos caminado en el paro minero, tenemos que ser claros. Esta actividad, nos guste o no, genera trabajo para mucha gente que quizás en circunstancias normales no tienen una oportunidad. Buenas fuentes aseguraron a Poder Ciudadano que un partido político quiere al actual presidente de la FEDEMIN, Luis Otsuka, como candidato al gobierno regional. Intentamos confirmarlo con él mismo y tras varias citas pactadas no aclaró. El secuestro minero a la región tiene otro reflejo: la prensa. Quieren llevar prensa a Guaipetue para que digan y hagan lo que ellos quieren. Es imposible para un periodista independiente, por ejemplo, cubrir actividades en Mazuco. Hay solamente 2 formas de poder llegar a Mazuco y cubrir estas actividades. Es uno, que te lleve las Fuerzas Armadas, porque solo no puedes ir como periodista independiente. Y la otra forma es que los mismos mineros te lleven en sus propios vehículos y además te indiquen qué vas a grabar, qué debes registrar y qué información debes difundir. El panorama económico y político en una región donde más del 50% del dinero que ingresa proviene de la minería informal demuestra una sola cosa: que existe Madre de Dios y el Perú. Las acciones del gobierno parecen indicar que la formalización de la minería continuará siendo un final improbable. Y es un sector que sin duda alguna en las próximas elecciones municipales, regionales, van a buscar tener una mayor presencia y control. Regiones como Madre de Dios tienen una escasa institucionalidad, ¿no? Y va a ser bastante complicado, bastante difícil que con esa institucionalidad se pueda lograr resultados frente a un fenómeno que ha crecido en los últimos años de manera importante. Mientras tanto, los habitantes y los bosques de Madre de Dios seguirán siendo víctimas de la depredación del hombre y la maldición del oro. Reportaje de Giovanna Castañeda sobre la situación. Gracias a Giovanna Castañeda, periodista de Poder Ciudadano, por este reportaje que resume un poco lo que ha sucedido en la región Madre de Dios tras los decretos del gobierno, las medidas del gobierno y una huelga que se ha prolongado casi por un mes. Nos vamos a la pausa y volvemos con la entrevista con el representante de la SPA. Luchamos contra la impunidad. Aspirantes al gobierno regional están vinculados con la minería. Es una clara escena de lo que son capaces las organizaciones de trata de personas. Y la corrupción. A raíz del reportaje difundido hace 2 semanas por Poder Ciudadano sobre el sospechoso boom inmobiliario del alcalde del distrito de Yanaguara. Porque somos el Poder Ciudadano. Reportajes de investigación y entrevistas que destapan la corrupción en todas las regiones. Siempre con independencia y sin miedo. Poder Ciudadano, todos los jueves a las 4 de la tarde por La Mula. Volvemos con Poder Ciudadano. Hemos visto un reportaje sobre lo que viene sucediendo en Madre de Dios tras la huelga y, bueno, las consecuencias de todos estos años de inacción de un Estado que no ha puesto ojo en un problema que nos ha reventado en la cara. Y para hablar sobre el tema estamos con Lenin Valencia. Él es investigador del Programa de Ciudadanía y Asuntos Socioambientales de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, que nos acompaña para conversar sobre este tema. Lenin, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y bienvenido al primer programa de Poder Ciudadano. Muchas gracias. Mira, hemos visto juntos el reportaje. Sí. Quisiera que me cuentes un poco cuál es tu percepción, es decir, estas últimas medidas que ha dado el gobierno, que han sido bastante duras y que han producido una manifestación muy fuerte que ha afectado a la región,
¿Cómo lo ves tú? ¿Te parece que el gobierno ha actuado bien en ese sentido? Mira, yo creo que viendo las cosas en perspectiva un poco histórica, creo que el Estado peruano en general ha tenido una mayor fuerza en los últimos 4 o 5 años que no había tenido, digamos, diría yo, en los últimos 10 años. Conociendo el problema. Exacto. Okay. Entonces yo creo que en ese marco sí es importante, digamos, que haya presencia del Estado. Siempre nos quejamos de que no hay Estado en regiones como Madre de Dios. Entonces esa presencia es necesaria a través de las fuerzas del orden público que pongan efectivamente orden para que todos los ciudadanos de Madre de Dios puedan acceder a los recursos naturales de una manera justa, equitativa, digamos, sin dañar al otro, ¿no? Eso no es obviamente suficiente, se requiere otro tipo de presencia del Estado también que aborde un problema de raíz social. Es un problema desbordado, además, exacto, ¿no? Sí. Porque además no es solamente el problema de la contaminación, sino la trata, la corrupción y la mafia, que entiendo mueve más que incluso el narcotráfico. Así es. Bueno, hay cifras que señalan que efectivamente la minería ilegal habría sobrepasado al narcotráfico, ¿no? En general en el país. Y efectivamente, entonces hay una base social que el gobierno tiene que abordar. Y en las últimas semanas, por ejemplo, han salido un par de dispositivos, uno de ellos para implementar un proyecto de desarrollo en Madre de Dios. Ya han habido algunas discusiones al respecto. Yo creo que es una buena señal, pero hay que ver si van a haber medidas más concretas. Es decir, el gobierno por un lado dice, necesitamos fuerza pública, ¿no? Para, por ejemplo, que no haya minería ilegal en zonas que el país ha decidido tienen que ser protegidas, pero también necesitamos, digamos, alternativas de empleo reales para que la gente, digamos, también pueda desarrollar su vida, ¿no? Tú, habiendo estado internado tanto tiempo en Madre de Dios y conociendo realmente qué cosa pasa ahí, porque una cosa es verlo desde Lima, ¿no? O digamos, históricamente o antropológicamente, es un problema real, hay una gran cantidad de personas que viven de esto, es una región tomada por la minería ilegal, incluso los legales y los ilegales trabajan juntos, conocemos que Ferreiros provee a los de estos, en fin. Claro. Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Tú crees que esta gente se va a plegar realmente a la formalidad? Es un poco como que yo podría comparar el asunto con el tema del transporte público en Lima, claro, ¿no? ¿Se van a plegar o no? Mira, yo creo que si el gobierno hace el esfuerzo de identificar a los actores y entender cuáles son sus motivaciones, yo creo que sí se pueden avanzar. Se puede avanzar. Okay. Por eso te comentaba antes en las conversaciones previas, el problema de la minería en Madre de Dios es un problema larguísimo, ¿no? Pero en términos de políticas, el Estado desde el 2002 decide hacer algo y establece una ley de formalización de la pequeña minería. Desde entonces es que el Estado ha empezado a hacer cosas y lo que hay que entender es que, tú decías, la minería, digamos, ilegal o informal está afectando a toda la región. Sí y no, diría yo. ¿Por qué? Porque no todo... Madre de Dios es mucho más que Tambopata o La Pampa. Hace poco había discusiones, por ejemplo, sobre las diferencias que hay entre Tambopata, la provincia donde hay todo el tema de la minería, y Tahuamano. En términos solamente de desarrollo humano, Tahuamano está un poco más por encima que Tambopata. Tahuamano tiene castaña, tiene madera. Tiene recursos para vivir de eso. Tiene maneras alternativas, digamos, de generar desarrollo. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos con aquellas zonas donde se ha concentrado esta actividad, ¿no? Y ahí hay que tener políticas realmente claras de desarrollo que apunten a abordar las raíces económicas y sociales de este problema. Pero además porque hay un problema de policía también, es decir, de los poderes distintos del Estado para poder trabajar en conjunto, porque La Pampa, el Estado la toma, prohíbe que hayan grifos, prohíbe que haya gasolina, pero hay tráfico de gasolina, hay grifos, ¿no? Sí, es complicado y que tiene que ver, digamos, con más bien esta estructura de corrupción que en general traspasa todo el Estado, ¿no? Tú mandas a un policía allá, cuánto se le paga a este policía, la tentación que tiene, digamos, de lo que significa el comercio ilegal de oro. Entonces, yo diría que Madre de Dios es como la expresión, una de las expresiones más vivas de
esos problemas fundamentales que tenemos como sociedad y Estado. Cómo tenemos un Estado más eficiente, que les pague bien a sus servidores públicos, etcétera, ¿no? Así es. Nos queda muy poco tiempo, solamente, Lenin, quisiera que nos cuentes que has hecho una investigación que viene desde la fiebre del oro desde 2005 hasta estos tiempos, cómo ha reaccionado el Estado. Así es. ¿Y sí. cuándo sale este libro? Esto va a estar para fines de junio. Excelente. Básicamente es un análisis de las políticas de ordenamiento de Madre de Dios. Generalmente por la televisión solo vemos lo que ha pasado en general desde el 2011 con estas intervenciones, pero como decía, el Estado ya ha venido interviniendo desde el 2002. Y es importante entender esas diferencias. Un documento muy importante que probablemente nos sirva muchísimo a los periodistas para entender un poco más este problema. Gracias, Lenin, por estar con nosotros. Nos tenemos que ir a la pausa y volvemos con el último bloque. Luchamos contra la impunidad. Aspirantes al gobierno regional están vinculados con la minería. Es una clara escena de lo que son capaces las organizaciones de trata de personas. Y la corrupción. A raíz del reportaje difundido hace 2 semanas por Poder Ciudadano sobre el sospechoso boom inmobiliario del alcalde del distrito de Yanaguara. Porque somos el Poder Ciudadano. Reportajes de investigación y entrevistas que destapan la corrupción en todas las regiones. Siempre con independencia y sin miedo. Poder Ciudadano, todos los jueves a las 4 de la tarde por La Mula TV.